Primera de Corintios, capítulo 6. ¿Lo tenemos todo, hermanitos? Bien, vamos a leer unos 4 versículos y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Capítulo 6. Tenemos todo, ¿verdad? Tiene por título ahí: litigio delante de los incrédulos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de juzgar por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Dejémoslo hasta ahí. Lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Incline su rostro y pidamos a Dios la bendición por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Señor, en el nombre de Jesús le pido que sea usted, Señor, el que obre, el que hable en la vida de mis hermanos, que edifique su vida. Señor, en el nombre de Jesús le pido ahora que sea su Santo Espíritu, Señor, tomando el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no diga yo nada que no sea de su agrado, que lo que aquí se hable, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse. Bien, entonces seguimos con las exhortaciones del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Hemos estado viendo cómo ha estado el apóstol Pablo exhortando para que los corintios cambien de actitud, que dejen sus malas acciones. Por eso es que aquí venía hablando el apóstol Pablo de que los borrachos, los adúlteros, los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Eso lo leímos ahí en el 5. Pero hoy vamos a continuar ahí en el 6 y dice: ¿osa alguno de vosotros? Ahí está, ¿verdad? Que osa, ¿qué quiere decir osa? No es una osa, ¿verdad?, de animal, sino quiere decir que se atrevería alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro. Dice: ir a juicio delante de los injustos o no delante de los santos, ¿verdad? Esa es hay preguntas ahí. Si esas son preguntas, ustedes ven un signo de interrogación. Por eso dice, ¿verdad?, que si osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos o no y no delante de los santos. Entonces el apóstol Pablo está llamando la atención para que los corintios, ahora no es solo a Corintios, sino a nosotros en general, no podemos ir a un juicio donde sabemos que los jueces no son justos, son jueces impíos. Entonces ellos no van a hacer una buena justicia. De eso está hablando el apóstol Pablo. Por eso que dice: cuando tiene algo contra otro. O sea, si hay algún problema que tiene usted contra un hermano, tiene que resolverlo. Y si no, tiene que perdonarlo. De eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Por eso dice: tiene algo contra otro, ir a un juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Ahí está, ¿verdad?, que usted tiene que buscar el consejo de Dios. No se tiene que dejar ir de un solo contra alguien que no es conocedor de la palabra. Entonces el juicio no es parejo. ¿Por qué? Porque usted y yo, como cristianos, conocemos la palabra y la palabra nos manda a amar, a perdonar. No nos manda a andar en juicios. Eso es lo que está diciendo ahí. Por eso dice: ir a un juicio delante de los injustos o delante del impío. ¿Por qué? Porque ese juicio puede llevar carga para otro lado. Alguien puede comprarlo y ese va a dominar. Así es que por eso es que dice ahí que no puede ser así.
sino que dice, y si el mundo, dice, ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Ahí está, ¿verdad? Eso es lo que dice. O no sabéis, dice, estamos en el 2. O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Ahí está. Lo que está diciendo, si ustedes ven en todos los casos, tiene signo de interrogación. El apóstol Pablo está preguntando, ¿o no son capaces ustedes, dice, de juzgar al mundo? Eso es lo que dice el 2. O no sabéis, dice, que los santos han de juzgar al mundo, o sea, los injustos. Y dice, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Eso nos llama a que quizás no somos capaces de resolver los problemas como hermanos, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Y si vamos a juzgar al mundo, no somos dignos de ese juicio que Dios nos va a dar a nosotros. Porque sabemos de que nosotros, cuando Cristo venga, nosotros reinaremos con Cristo. Eso es lo que está diciendo. Por eso es que los problemas que se dan entre hermanos, tienen que resolverlo entre hermanos. Porque son conocedores. El problema, usted y yo, tenemos que minimizarlo. No tenemos que hacerlo más grande. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Que si nosotros se nos ha concedido juzgar al mundo, dice, sois indignos de esa autoridad que Jesús nos ha dado, de poder ser capaces de juzgar en aquel tiempo cuando Él venga a las naciones. Porque eso es lo que vamos a hacer nosotros. Recordémonos que los discípulos, los 12, ellos van a juzgar a Israel. Y nosotros como gentiles vamos a juzgar a las naciones. Entonces, por eso es que dice ahí, os sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas, un problemita en la iglesia, de que se están peleando unos hermanos o hermanas. No somos capaces de resolverlo conforme a la palabra, por amor a Dios, por la enseñanza que Él nos ha dado de amar a nuestro prójimo y de perdonar. Incluso a aquel que nos ha ofendido, incluso a nuestros enemigos. Entonces, si no lo podemos resolver, ¿y qué es lo que hacemos? En vez de ponernos a orar, a clamarle a Dios que nos dé sabiduría para resolverlo, nos vamos a los injustos, nos vamos a donde los jueces que quizás ni conocen de Dios, confiando más en Él que en el poder de Dios. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Por eso es que dice, os sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Si vamos, dice ahí, que si vamos a juzgar al mundo, eso estamos en el versículo 2. Dice, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿acaso sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Sois indignos. O sea, no sois dignos de resolverlo. Eso es lo que está diciendo. Versículo 3 dice, ¿o no sabéis, dice, que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Ahí está, ¿verdad? Que eso ya es otro nivel. Cosas más grandes de estar en un juicio con los ángeles. Ahora no vamos a resolver un problemita que se da en esta vida. Un problema pequeño, dice ahí, ¿verdad? Eso es lo que dice en el 2. Dice, ¿o acaso sois indignos de juzgar cosas pequeñitas o muy pequeñas? Si vamos a estar con Cristo reinando y juzgando a los ángeles, dice ahí, ¿verdad? Cuanto más las cosas de esta vida, que es más fácil. ¿Por qué? Porque un ángel anda en santidad y usted, como santo, va a juzgar con él. Ahora, un problema que usted tiene en su casa o en la iglesia, necesita llevarlo a los jueces. O sea, la palabra de Dios nos enseña de que nosotros, antes de llegar a un juez, tenemos que ir en el camino, dice Jesús, y ponernos de acuerdo de cómo resolver o estar en paz. Para que cuando lleguemos, dice, si llegamos a juicio, el juez dice que nos va a sacar hasta el último centavo, dice.
y no va a resolver el problema. Cuando usted y yo nos pudimos haber ahorrado esa plata de pagarle a un abogado, a un juez, para que nos ayude. Entonces, de eso está hablando el apóstol Pablo, de cómo uno acude en vez de ir a Dios, a los incrédulos. O sea, usted y yo tenemos que tener esa capacidad de poder clamarle a Dios y decirle: Señor, ayúdeme a resolver este problema porque no puedo y no quiero ir donde ese juez injusto. Porque aquel juez injusto no le quería hacer justicia a la viuda. Ajá, pero ¿qué hizo? Insistió tanto. Pero insistió. Y usted tiene que ir a insistir a un impío también, para que le ayude. Ahora hay que doblar rodillas. Eso es lo que está hablando aquí. En eso es lo que estamos meditando esta noche. Dice: cuanto más las cosas de esta vida, los problemas de esta vida, usted y yo somos capaces, con la autoridad que Jesús nos da, de poder resolverlo. Y no resolverlo humanamente, sino con oración, con el poder de Dios. De eso está hablando. Versículo 4 dice: si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ahí está, ¿verdad? Confirmando de que el juicio de esta vida usted lo puede llevar a cabo. Entonces dice ahí: si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Ahí está, tomando de menos a los hermanos, que le ayuden a orar, que le ayuden a clamar, que le pidan a Dios igual que usted, para que ese problema en la iglesia no crezca, sino que se resuelva. Por eso tratamos, ¿verdad?, de estar en unidad, de estar en armonía, sin pleitos, porque esos pleitos lo que hacen es generar división. Así es. Entonces, por eso es que dice aquí, dice: si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. ¿Y quiénes son ellos? Los que todavía no se han entregado verdaderamente a Cristo. A ellos escogemos. O a aquel que acaba de venir, que no conoce, que no tiene un buen fundamento. Entonces, si no hay un buen fundamento bíblico, ¿cómo le va a dar a usted un consejo bíblico? Porque recordemos que la consejería, conforme a la Biblia, tiene que ser basada en la autoridad de la palabra. No vamos a hablar a lo que yo pienso. No, yo tengo que basarme y decirle: mire, lo que pasa es que esto tiene que ser así, así como en este caso. Pero si yo me pongo a decirle: haga esto, usted va y me hace caso, y el pastor me dijo, o el hermano me dijo, y no me salió bien, porque mi confianza no está puesta en Dios. Por eso la palabra nos tiene que dar la respuesta. Y es que aquí están las respuestas a todas las cosas. Ustedes la conocen. Que cada pregunta, ahí mismo está la respuesta. Bien, sigamos. Versículo 4 estamos. Vamos al 5. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabios, ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Es para vergüenza, dice ahí, ¿verdad? Para avergonzarlo. Que no haya ningún sabio, dice. Que no son capaces de discernir, dice. Porque eso es lo que dice Romano. Que no hay justo ni aún uno, dice. Ajá, el apóstol Pablo está diciendo que ¿acaso no hay ningún sabio? Pues, ¿qué dice? Por eso hay preguntas, por eso digo que lleva un símbolo, un signo de interrogación, y dice: pues, ¿qué? Cuando dice pues, ¿qué? Es porque es una pregunta que usted espera una respuesta. Entonces, pues, ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio? Ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Versículo 6. Sino que el hermano con el hermano pleitean en juicio. ¿Y esto? ¿Ante quién? Ante el Padre, que vamos a dar un espectáculo. Que se ve mal entre cristianos, porque el mundo va a ir a empezar a hacer el chambre y decir: dos hermanos estaban enjuiciando a uno al otro. Eso es lo que está hablando. Que la iglesia de Corintios estaba haciendo eso. Y no solo Corintios, sino también en este tiempo.
Por eso dice las cosas de esta vida, de este tiempo. ¿Por qué? Porque aquí mismo también se dan los problemas. Y entre hermanos. Hermano, yo lo voy a denunciar porque usted me ha quitado esto. O se pasó 5 centímetros para la construcción. Voy a llevarlo a juicio, ya que no quiere hacer caso. Y cuando lo ven los incrédulos, sirve de mal testimonio. Porque él mismo va a decir, en juicio, y si voy yo, ¿cómo no me van a juzgar a mí? ¿Cómo no me pueden demandar? Eso es lo que pone el apóstol Pablo ahí. Por eso es que dice, sino que el hermano con el hermano están en pleito, en un juicio, acusándose el uno al otro. Cuando no debe ser así, sino que tenemos que amarnos como hermanos. Entonces eso es lo que dice la palabra. Dice de que nosotros, si no estamos en paz con el prójimo y vamos a llevar la ofrenda, dice de que ahí pongamos la ofrenda de un lado si no estamos en paz con el prójimo y nos vayamos a reconciliar. Eso lo dice Mateo. Así que usted y yo sabemos que no tenemos que andar en esas cosas porque nuestro juez es Cristo. Amén. Y nuestros problemas y nuestras necesidades tenemos que ir primero antes de ir a un médico o a un juez injusto, a ponerlas delante de Dios como una petición para Dios, que Él es nuestro médico y Él nos puede sanar. Él es nuestro juez y Él nos va a juzgar, porque dice allá en Juan 5 de que Dios dio todo el juicio al Hijo. Eso es lo que dice. Por eso es que usted y yo debemos de estar firmes, conociendo la palabra. Entonces ahí es que yo estoy poniendo por obra la palabra. Cuando yo perdono al que me ha ofendido, cuando amo a mi enemigo, cuando amo al prójimo, ahí estoy poniendo por obra. Pero si usted no quiere poner por obra la palabra, es porque no quiere hacer lo que Jesús dijo. Entonces, no, yo aunque sea cristiano y por eso me voy a dejar, dice. Y no es así. No es que nos dejemos, no, es que hemos aprendido a poner por obra, a perdonar lo que Jesús nos enseñó. Y que Dios pelee por nosotros. Exacto. Él es nuestro juez, es nuestro capitán, es nuestro general. A las órdenes de Él estamos. Y todo problema y toda batalla la ponemos en sus manos. Amén. Para que sea Él el que la gane. Y si Él la gana, yo también. Amén. ¿Por qué? Porque confío en Él. Amén. Entonces, de eso es lo que habla el apóstol Pablo cuando dice, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. No andemos dando espectáculos, hermano, haciendo cosas que como cristianos no debemos de hacer. Cuando nos miran en la calle peleando con otro hermano, o con otro pastor, o con otro siervo, no podemos. Sobre todo dice la palabra que tratemos de estar en paz con el prójimo. Así que eso es lo que dice el 6. Vamos al 7, dice. Así que por cierto, dice, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Ahí empieza ya, ¿verdad? Lo que dice el apóstol Pablo. Ahí es un pecado, ahí es una falta ya. Sí, porque estábamos desacreditando el cuerpo de Cristo. Cuando estamos enfrente de los incrédulos. Eso es lo que dice. No se debe de pelear. Debemos de estar en armonía. En un mismo sentir, dice hecho ahí, ¿verdad? Así que por eso es que dice que vosotros que tengáis pleito, dice, entre vosotros mismos. Ya es una falta. Es por cierto, dice, que ya es una falta estar peleando. Si yo me pongo con mi hermana Loli a pelear, yo mismo estoy cayendo en una falta. ¿Por qué? Porque ya no estoy practicando el amor de Cristo, el perdón. Lo que Él hizo sacrificándose por mí y por usted, yo no lo valoro. Amén. Lo dejo de lado y quiero hacer lo que yo digo, como yo pienso. Entonces, por eso que dice el apóstol Pablo que desde ya, esto ya es una falta, estar entre hermanos peleándose. Dice, porque no sufrir, dice, más bien el agravio.
Cuando dice, miremos bien ahí que hay signos de interrogación. Dice, porque no sufrís más bien el agravio. Dos preguntas ahí. Porque no sufrís más bien el ser defraudado. ¿Qué es lo que está diciendo? Que aguantemos. Sufran por amor de Cristo, por la palabra, que nos manda a soportar, a amar a aquel que nos ofende. Eso es lo que está diciendo. Aguanten, sufran. Si Cristo sufrió mucho más que eso. El apóstol Pablo habla bien claro a la iglesia para tratar de corregirla. ¿Por qué? Porque la iglesia está descarriando. Hay mucha degeneración, mucho materialismo, y por eso es que habla así. Por eso es que dice que ya es una falta estar en pleito entre vosotros mismos, porque no sufrir mejor, le dice, más bien el agravio, la ofensa. Si eso es lo que dice el Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas, como también perdona a los que nos ofenden. Entonces, por eso que dice, ¿por qué no sufrir más bien el agravio? ¿O por qué no sufrir más bien el ser defraudado, el ser ofendido, el que nos insulten? Eso es lo que hay que sufrir, por amor a la obra, por amor a la palabra, porque quiero poner en práctica la palabra que yo conozco. Por eso es que mejor es quedarse callado cuando a ustedes lo están ofendiendo. Porque muchos dicen, en un dicho, ¿verdad?, que hace más uno callando que hablando. Entonces, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Es una corrección, exacto. Si usted lo ofende en calle, si ya el otro día no va a hablar, no va a tener con quién hablar porque usted no le contesta. Como para pelear necesita otro que le conteste. Si yo le digo una cosa, me sale con otra y así. Pero si usted queda callado, ya no habla. Él solo, como que muy loco, va a decir, mejor me voy. Y ahí se termina el pleito. Entonces, eso es lo que da a conocer el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? El que le acusen de algo que usted no ha hecho. Allí es donde Dios pelea. Pero si lo están acusando por algo real, allí a Dios no va a pelear. Porque si usted anda rectamente y sabe que la acusación es falsa, usted sabe que hay un juez justo. Pero también sabe que hay un juez justo cuando usted ha cometido la falta. Y eso vimos anteriormente, ¿verdad? Que vamos a ser castigados. Así es, Señor. Entonces el castigo no lo vamos a librar. Así que por eso que dice ahí, versículo 8. Pero vosotros, dice, cometéis el agravio y defraudás. Y esto a los hermanos, a los mismos hermanos. Entonces yo me los estoy bajando, vengo y les digo, miren, hay que dar para esto. Si no, esto no camina. Así como hacen mucho. Dice que yo lo estoy cometiendo el agravio. Eso es lo que está diciendo. Dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos. Defraudo a los hermanos cuando yo tengo un mal testimonio. Cuando estoy haciendo lo mal. Cuando en vez de poner por obra la palabra, la dejo de lado. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Defraudando. Y yo que creía que el hermano andaba rectamente, pero hoy lo miro torcido. Yo confiando en él. Es que por eso es que no me tiene que confiar en el hermano o en el hombre. Porque el único que caminó rectamente delante de Dios sin mancha y sin pecado fue Jesús. Y a él le seguimos para tratar de aprender su modo de vida que nos vino a enseñar en esta tierra. Así que por eso es que dice ahí, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos. Haciendo el show, ¿verdad? Para aquel que nos ve, que no conoce, que es impío, peleándose en la iglesia los hermanos. Qué show que están dando. Y yo pensaba ir, así dice el impío para no viene. Y yo que pensaba ir, fíjate, los veo hablando el uno del otro, chambreando. ¿Para qué voy a ir? Me van a hacer a mí peor de lo que soy. Eso es lo que dice ahí el apóstol Pablo, que hacemos el agravio y defraudamos al propio hermano. Versículo 9. Dice, no sabéis, dice, que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis.
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Y quiénes más? Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hay una gran lista ahí, ¿verdad? Que ninguno de esos, o si estamos ahí nosotros cometiendo una falta de esa, vamos a heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque nos estamos saliendo de la palabra. Y si ustedes leen ahí en el versículo 11 del capítulo 5, habla de lo mismo. ¿Qué dice el versículo 11 del capítulo 5? Dice, más bien os escribís que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, y todas las cosas que he mencionado. Ahí está. Entonces lo sigue repitiendo constantemente para que entiendan que no deben andar de esa forma, caminando desordenadamente delante de Dios. Ajá, entonces allí está repitiendo. Terminemos ahí en el 11. Dice, y esto erais. ¿Qué? Erais algunos, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados. ¿Con qué nos santificamos? Con la sangre de Cristo, ¿verdad? Eso es lo que dice ahí. Dice, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí está bien claro. Que nosotros en otros tiempos posiblemente éramos todo eso que estaba ahí. Eso está diciendo. Dice, y esto erais algunos. Dice, no, que no todos, algunos. Mas ya habéis sido limpiados, santificados y justificados. Esas tres cosas son las que Cristo hizo con su sangre en la cruz del Calvario. Nos lavó, nos santificó y nos justificó. ¿Por qué? Porque todo eso lo hizo por amor. Para que nosotros, que no merecíamos esa gracia, Él la vino a regalar. Por pura gracia, por pura misericordia. Usted y yo ya no somos los mismos de antes o de la lista que está ahí. Hemos cambiado. ¿Pero quién los ha cambiado? Pues Jesús. A través de haberle reconocido y que por la fe hemos creído en Él y que cuando Él venga nos vamos con Él. Y por la fe somos santificados, lavados de nuestros pecados, de nuestra culpa y justificados. Somos justos aunque no lo merecemos. Porque la justicia de Dios así es, no es como la del hombre. Porque para Jesús, usted y yo somos justos, somos santos. Eso es lo que dice santificado. Ajá, pero para nosotros como humanos, no, ¿qué santo va a ser eso? Como dice que ya es justificado, que ya es justo. No, es por la fe. Pues eso es lo que dice el último, ¿verdad? Dice, justificados en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, yo ya soy justo, ya soy santificado, porque Él me santificó y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, está poniendo el Espíritu de Dios. La autoridad máxima nos ha dado para que le creamos y que seamos justos, que seamos lavados al creerle a Él, porque es por medio de Él, dice, ¿verdad? Y en el nombre, justificados en el nombre del Señor Jesús, que no hay otro nombre. Por eso que haya hecho, dice, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, a eso vino Jesús, a declararnos justos, si le creíamos a Él, si recibimos ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, que para muchos no era nada, pero para nosotros valió la salvación. Amén, gloria a Dios. Nos libró de condenación. Amén. Y ahora somos libres por pura misericordia, por la fe que tenemos en Él y por el poder del Espíritu de Dios que le levantó de los muertos. Amén, amén. Por eso es que habla ahí de que, y por el Espíritu de nuestro Dios. Por Él es que hemos sido estas tres cosas. ¿Cuáles son las tres cosas que hoy se les ha quedado? Lavados,
Pues sí. Pues sí han aprendido. 3 cosas que Jesús hizo en nuestra vida. Y ahora le estamos esperando. Amén. Y cuando venga, nos vamos con Él. La gloria es para Dios, hermanitos. Vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios. Incline su rostro y démosle gracias por esa palabra.